A ver, yo la verdad tengo que reconocer, no sé si estoy equivocado, si estoy en lo correcto, simplemente doy mi opinión. Y es así, quiero que se entienda esto. Parecerá un poco autoritario lo que voy a decir, parecerá algo, podríamos llamarlo, bastante prepotente y soberbio, y dará la sensación de que yo sé mucho de fútbol y el que el resto no sabe un carajo, pero no es así, simplemente que, a ver, da la sensación de que es así, pero es que no lo es. El tema es que de verdad me enoja un poquito, barra bastante esto, porque siento que la hinchada no está teniendo el enfoque correcto. Y voy a tratar de explicarme. A ver, Liga de Quito está jugando bien o mal con Vitamina. De momento, si hacemos un... A ver, en general, si hablamos en general, está jugando mal. Si solo hablamos en términos de futbolísticos, de jugar bien o mal, que primero hay que plantear qué es jugar bien o mal. Para mí, jugar bien, terminar un partido y decir jugamos bien, es crear muchas ocasiones de gol. Porque incluso puede ser superior a tu rival jugando mal. Si tu rival solo crea una ocasión de gol y tú te creas dos, jugaste mejor que tu rival, pero jugaste mal porque dos es muy poquito. Entonces, sí, eso. Liga, de momento, en lo que yo me acuerdo de todos los partidos que ¿ha jugado bien o ha jugado mal? En la mayoría ha creado ocasiones de gol claras, 4 o 5, que para mí es bastante. Sin contar a remates que desde fuera del área que fueron al palo, no. O sea, ocasiones de gol clara ha creado bastantes Liga, en muchos partidos, en más de la mitad. Y en otros sí que ha sido partidos realmente malos, realmente flojos. Pero en líneas generales, creo que Liga, si tuviéramos que poner una calificación, para mí, y sí, con muy poquito, o sea, con muy poquito de quedarse en supletorio, pero está en un 7, roza el 7 Liga, roza el 7, y eso es bueno o es malo. Y aquí es cuando también tenemos que entender el contexto, chicos, el contexto. Vitamina, a Vitamina se le fue Piovi, que mucha gente dice, no, es que entonces que Vitamina gana solo por Piovi, chicos. Guardiola, sin los fichajes, no sería Guardiola. Lo mismo Mourinho, el mejor Real Madrid, tuvo una inversión de casi 100 millones de euros. Y así, o sea, todos los equipos campeones, todos, absolutamente todos han tenido jugadorazos. El Chelsea campeón de Champions League, que muchos pensarán que tal vez era un por plantilla equipo flojo, tenía jugadorazos. O sea, Jorginho y Kanté, por ejemplo. Buenos jugadores. Y así todos los equipos campeones, tanto de ligas locales o internacionales, tienen jugadorazos. Y cuando esos jugadorazos diferenciales se le van, cuesta rearmar el equipo y que vuelva a tener el mismo nivel competitivo. Piovi, mucha gente, de verdad no dimensiona lo que es Piovi, porque tenemos que esperar a que el futbolista salga de liga y triunfe afuera para decir, wow, era un buen jugador. O sea, si está en liga, Piovi va para la Liga Pro. Pero si está en estudiantes, no, Piovi, uy, qué maravilla, qué jugadorazo para Libertadores. Piovi es uno de los mejores futbolistas en Sudamérica, en Conmebol, hablando de Conmebol, que es donde compite Liga. En Conmebol, Piovi es de los mejores futbolistas en general. Y su salida, evidentemente que duele su salida. Eh, ¿Y cuál es la clave? La clave es entender que los futbolistas, los grandes futbolistas, no solo hablo de Piovi, sino que en general los históricos, ¿cuál es la clave? Acá, la clave es que te ahorran procesos. Te ahorran procesos. El tema es que ahorita Vitamina ya no tiene ese futbolista que te ahorraba procesos. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Simplemente ya no tiene ese futbolista que te ahorra procesos. Y le toca hacer procesos nuevamente. Y cuesta un montón. Es así, cuesta un montón. Cuesta un montón. No, tampoco le trajeron los fichajes adecuados. Minda y Grueso son dos futbolistas de un mismo perfil. Tal vez Minda debería ser más titular que Grueso, que esa es otra. Hay que entender también la situación en la que está Vitamina Sánchez. Creo que Vitamina tiene que empezar a sentar a algunos futbolistas, y por ejemplo, te hablo de Domínguez, te hablo de Grueso, para empezar a darle chance a otros y ahí armar el equipo. Y desde el banco decirle a estos que, oh, hombre, tú podrás tener mucho nombre, pero no me sirve, no me sirve que tengas mucho nombre. Tienes que, tienes que empezar a ser diferencial en el campo, no solo por tu nombre, sino jugando el fútbol. Y eso es lo que pasa con Grueso y lo que pasa con Domínguez, a diferencia de futbolistas tal vez como Minda, 105 solitario, que han jugado mucho mejor. Entonces, la clave para mí es entender eso, que Liga, que a ver, Vitamina tiene una papa bastante caliente, porque
incluso el propio Estrada, que para mí Estrada ha jugado a un nivel paupérrimo, horrible, no sé, podría, podría criticarlo mucho, pero prefiero no hacerlo, así que dejémoslo que tenía un nivel horrible. Y mira que también tenía el mismo perfil que Grueso, en el sentido de que estamos hablando de un tipo que era intocable por haber sido titular en el Mundial, titular en las eliminatorias, goleador con Ecuador, y terminó siendo suplente por su nivel paupérrimo. Y así le va a tocar a Grueso en su momento, pero es algo que es difícil en el vestuario, todo por el nombre, es difícil. En serio que es difícil. Es una situación que tiene que asumir la Vitamina Sánchez. Es difícil armar un 11 con tantos jugadores buenos. Muchos dicen bendito problema, pero a veces no lo es. Entonces, reemplazar el esquema de Piovi, ya no lo va a tener. Lo de Julio, por desgracia, a mí me gustaría verlo más a Melvin Díaz, a ver qué tal, pero evidentemente no va a ser el reemplazo de Julio. Y lo de, por ejemplo, lo de Pastrán, que por desgracia chispazos, pero nada concreto, entonces le cuesta Vitamina y le ha costado por un rendimiento individual flojo. Que evidentemente también el técnico tiene responsabilidad, porque así yo aplaudo lo que ha hecho Vitamina con Villamil, lo que ha hecho con Daniel de la Cruz, lo que ha hecho con Brian Ramírez, que de eso también vamos a hablar, que ha sido bastante bueno, pero claramente con Pastrán hay que mejorar. Entonces, eso, entonces le ha costado, y le tiene que poner al Sugaray porque no confía en un extremo como Pastrán. De momento, no da la confianza, entonces le toca poner un extremo derecho como parche ahí. eh, eh, Porque no ha podido fichar tantos interiores, que esa es otra. Entender también la situación económica de Liga, que Liga invirtió mucho en el proceso Repeto, generó una deuda gigantesca y uno de los objetivos de esta dirigencia es tener un buen equipo, como el que tiene Liga, porque Liga tiene un buen equipo, pero también ser bastante conservadores con el tema del gasto y tratar de que Liga tenga deuda cero, ¿no? Que según la dirigencia, lo que nos han contado, la verdad es que, bueno, si es así, si es verdad lo que nos dicen, pues han hecho un buen trabajo y yo comprendo por qué la inversión no fue tan intensa. De hecho, por ejemplo, Yeltsin, Erique, Alvarado son futbolistas que ya pertenecían a Liga, entonces fue inversión cero. Muchos. Y otros, bueno, llegaron a préstamo o básicamente Liga invirtió muy poco en este equipo. Esa es otra que hay que entender, que Vitamina se le fueron jugadores claves, como Julio, como Piovi, y no le llegaron jugadores de su misma calidad. Para mí, por ejemplo, el caso yo sigo confiando en Pastrán, creo que puede llegar a ser un futbolista muy interesante, pero evidentemente para llegar al nivel de Julio, pues le va a tocar mejorar en muchas cosas y así el resto. Entonces, es una situación en la que Vitamina básicamente se encuentra desde cero al inicio de la temporada. Es verdad que muchos futbolistas ya lo conocen, ya tienen una idea, ya se quedó con un esquema, pero es un proceso también. Es casi que Vitamina está reiniciando un proceso con Liga de Quito. Y es algo que la gente no quiere entender o no entiende y que por desgracia deberían entenderlo. Y es una desgracia que no lo entiendan porque afecta al equipo. O sea, esta presión que parte yo comparto porque Liga jugó feo contra Flamengo, pero creo que tenemos que tener más paciencia. Es un técnico que ha ganado 2 títulos con Liga de Quito. En serio no se merece este primer semestre. Y ahí pasando el primer semestre hagamos nuestros análisis, viendo los resultados, viendo el nivel de liga, viendo también el nivel de los rivales de liga. Hagamos un análisis. ¿Qué pasa? Si yo, ojo, aclaro una cosa, tengo también un límite. Muchos en el directo de David me decían que no, Vitaboy o lo que sea, pero a ver, si Liga, por ejemplo, no pasa octavos de Libertadores, pues chao Vitamina, así de claro, chao Vitamina. Por ejemplo, si Liga no queda entre los 4 primeros o no está entre los 4 primeros en Liga Pro, si te digo más, no, ni siquiera los 4, tiene que estar entre los 3 primeros, también yo diría chao Vitamina, porque por lo que estábamos viendo en Liga Pro, Liga debería como mínimo estar entre los 3 primeros y no tan lejos del primer lugar, por supuesto. O tal vez la idea más que entre los 3 primeros, más que una posición en sí, es no estar tan lejos del rival. Por ejemplo, creo que una diferencia aceptable al finalizar este primer semestre del año sería, ponle que unos 4 puntos, 4 o digamos que máximo 6 puntos de diferencia con el líder del campeonato, como máximo, exagerando. Entonces, bueno, esos son resultados. Y en el juego, Liga tiene chispazos de buen juego, por lo menos para mí, tiene chispazos de buen juego y a ver, por eso digo que la gente exagera, porque al final tiene chispazos de buen juego, es verdad que contra
Hubo partidos en los que Liga jugó mal y por ejemplo contra el Flamengo fue malo, ya habrá su video respectivo hablando del tema, pero hubo chispazos donde Liga tuvo buenas ideas, también hay que entender que Vitamina es un técnico que viene dirigiendo equipos pequeños, mentalidad pequeña para jugar, eso también es un problema, pero creo que lo puede ir corrigiendo, dándose cuenta en dónde está y el nivel que tienen los futbolistas. Es algo que creo que Vitamina puede mejorarlo. Así como Villamil antes pensábamos que era un desastre, pero nos damos cuenta que ahorita ha pasado a ser un desastre, un futbolista irregular, que te hace partidazos y otros partidos mucho más flojos. Pero Vitamina creo que se puede convertir en eso hasta llegar a la regularidad, porque esto es un equipo en construcción, un proyecto en construcción. Yo lo único que pido es que se respete el proyecto, porque si vamos a estar así, de técnico en técnico, entonces la liga no va a llegar a ningún lado. Aquí la idea es volver a ganar una Libertadores, volver a quedar en lo más alto de Conmebol. Y se va a conseguir con proyecto. Roma no se construyó en un día. Esto no es de la noche a la mañana. Estos son proyectos. Son proyectos. Es así. Y la gente tiene que entender que son proyectos. Por desgracia la gente no lo entiende. Esa es una pena. Por desgracia la gente no entiende que son proyectos. Y que los proyectos demoran. Pero es una pena. La verdad que es una pena que la gente no lo entienda. Los proyectos demoran. Es así. Hay temporadas buenas, temporadas malas. Y así pasa hasta llegar a un punto en el que el técnico entiende la idiosincrasia del equipo, entiende también el proyecto del presidente, que es el caso de Liga, para mí también ha entendido parte, todavía no toda, le falta entender la idiosincrasia a nivel internacional, pero la nacional la ha entendido, a nivel local ha entendido la idiosincrasia de Liga, ha entendido también el tema de la dirigencia, lo que quiere la dirigencia, cómo quiere manejar el equipo, o sea... La verdad es que para mí Vitamina no me ha decepcionado. A mí, Vitamina por lo menos a mí no me ha decepcionado. No me parece un mal técnico, me parece que puede, Vitamina como técnico, mejorar. Y me parece también que hay muchos futbolistas que de momento no han rendido, que pueden mejorar. Y el colectivo creo que puede mejorar. O sea, Vitamina ya me demostró, le goleó en la final a Independiente. Podrá ser el peor Independiente, que no jugaba bonito, lo que tú quieras. Pero le goleó en la final a Independiente. Le goleó a Independiente en la final. En la final, 3-0, goleó a Barcelona. O sea, no es tan fácil hacer eso. No es tan fácil. Tuvo sus puntos bajos, pero ahorita ha logrado un promedio en donde Liga puede jugar feo, puede jugar mal, pero mantiene un promedio en donde Liga puede sumar puntos jugando mal. Entonces, Vitamina por lo menos lo que está haciendo es ser práctico, sumando puntos y en otros partidos jugando bien. Yo creo que tiene que también Vitamina ganarse un respeto en el vestuario, que es jodido porque no es un técnico con bastante carpeta, pero tiene Vitamina que ganarse un respeto en el vestuario para ser capaz de empezar a sentar a los que tiene que sentar. Y yo creo que yo de verdad le tengo fe a este equipo, a Vitamina Sánchez, porque con todos los problemas bueno, tiene Liga económicos, y como dije, hay que entender también el contexto en el que está, los futbolistas que se le fueron, y entender que no es fácil, o sea, es que en serio lo digo, parece, es que, no sé, siento que estoy diciendo cosas bastante obvias, pero es que en serio, o sea, denle tiempo a Vitamina Sánchez. Hay partidos en los que Liga es un desastre, sí, pero veamos también con qué equipos es un desastre Liga. O sea, el Flamengo es un Flamengo ganable, es un Flamengo muy ganable, pero no deja de ser un equipo con muchas individualidades y que al final es difícil. Liga jugó mal, pero al menos se llevó el punto. Y hay cosas que rescatables. Y para mí al final Liga jugando mal, jugando horrible. Yo comparto, esto es inaceptable. Hacer esa cara a nivel internacional es inaceptable. Pero jugando sí, Liga al final las más claras para mí las terminó teniendo Liga. Lo de Estrada es increíble, cómo cabecea. Que de hecho esa es otra cosa. Yo por ahí escucho que leo que Estrada es un jugadorazo que solo le falta definir. Entonces a mí me da la sensación de que el hincha lo que quiere es jugar los partidos, no sé, con un fútbol de tiquitaca, un fútbol así bonito, pero luego perder y se contenta con eso, porque la gente aquí ama a Estrada. Me imagino que ese es el fútbol y para mí no, hay que ser prácticos. Repito, Liga ha sido práctico, con Vitamina ha jugado bien, ha goleado y ganado bien, siendo prácticos, no teniendo el fútbol más bello del mundo, pero siendo prácticos, prácticos hemos logrado cosas muy positivas, muy positivas. Es que en serio, para mí está bien ojo, y no creo que esté mal que se exija jugar bien aparte de ganar. No está mal, de hecho eso refleja lo grande que es Liga de Quito. Pero paciencia, o sea, un poco de paciencia también. O sea, puteémoslo Vitamina, ok, critiquémoslo, pero ya pedir su salida como muchos están pidiendo y pidiendo a Alcácer, que ese es ya el acabose de todo, creo que no.
Y también un poco más de lógica, chicos. Si vamos a estar criticando a Vitamina y luego aplaudiendo futbolistas como Michael Estrada porque bajan el balón lindo, pero después no dan el pase preciso, no mandan el centro preciso, no definen de manera precisa, pero ay, jugó lindo, bajó el balón. Mira qué calidad, qué jugadorazo, cómo baja el balón. Es que eso yo pido coherencia, porque si vamos a criticar al técnico, hay algunos jugadores que también entran y no hacen lo que tienen que hacer. Y son defendidos por la hinchada, ese es el tema. Sí, son defendidos por la hinchada, así que poco más de coherencia y paciencia. Para mí se van a dar las cosas. Pero claro, entiendo que puedan dudar y lo que sea, pero para mí se van a dar las cosas y nada, lo único que pido es paciencia. Miren, yo hasta este semestre, termina este semestre, analicemos resultados, analicemos ciertos partidos y también la dirigencia. Pidámosle a la dirigencia, a ver. A ver, ¿qué sería, no? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que si para pedir un extremo izquierdo, que es lo que necesita Liga, un extremo izquierdo de un poco más de caché, de un poco más de caché y tal vez un interior de un poco más de caché, al interior puede ser. Pero el extremo izquierdo ya tendríamos que sacar a como dos futbolistas más. Y Melvin Díaz parece interesante. Tendríamos que sacarlo a Pastrán o cederlo a Melvin Díaz. Habría que ver, pero podría ser un extremo izquierdo interesante y un extremo izquierdo interesante y un interior interesante. Y un defensa central. Tres fichajes yo le pediría de calidad. Una inversión de poco más de 2 millones creo que se pueden hacer para cerrar el título de Liga Pro y cerrar incluso Copa Ecuador y cerrar una buena participación en Libertadores que ya compensaría esos 2 o 3 millones que pediría de inversión en esos tres puestos. Dos por la situación en la que está la Liga. Pero, chicos, mi mensaje final, la conclusión es 6 meses, medio año. En medio año, en agosto, más o menos, julio-agosto, que creo que termina el primer semestre, la fase de grupos de Libertadores. Voy a revisar cuándo es que termina exactamente. Termina la fase de grupos de Libertadores y saquemos nuestras conclusiones. Por favor, de verdad te lo pido. Solo eso te pido nada más al hincha del Liga, eso le pido. Cerremos la fase de grupos y se acabó. Nada más. Y de ahí hagamos las conclusiones que nosotros queramos. Pero que terminemos por lo menos la fase de grupos. Nada más, nada más. Termina la fase de grupos y saquemos nuestras conclusiones. Por favor. Estoy revisando cuándo termina la fase de grupos. Y la fase de grupos termina. A ver. Termina el otro mes. O sea, mira. Claro. Termina en mayo la fase de grupos. Mira, eso es lo que te pido. Mayo. Mayo. Un mesecito más a vitamina y saquemos nuestras conclusiones. Un mesecito más a vitamina y saquemos las conclusiones. En serio, es mucho pedir. Estoy exagerando. Estoy defendiendo a muerta vitamina. Un mesecito más, chicos. O sea, un mesecito más. Solo un mesecito más te pido. En fin, hasta la próxima.